Bien, ahora hablaremos del alternador dentro de nuestro sistema de carga. Bien, a diferencia del alternador, habíamos mencionado que el generador utilizaba una rectificación a través de escobillas, y también habíamos mencionado que el lado o la mitad del bucle de cable que gira dentro de las masas polares, ¿no? Eh, siempre va a haber una mitad que se va a conectar, que se va a conectar a la escobilla positiva, y siempre va a haber otra mitad, ¿no?, en el mismo lado, siempre con la misma posición, que se va a conectar a la escobilla negativa, ¿no? Entonces eso va a pasar de manera continua, ¿no? Gira 180 grados y seguramente también la otra mitad va a ser positiva y se va a conectar a la escobilla positiva, y la otra mitad va a ser ahora negativa y se va a conectar a la escobilla negativa. De tal manera que la rectificación, en este caso que es mecánica, se logra, ¿sí?, a través de las escobillas, y se logra obtener una corriente de salida tipo continuo. El alternador, por otra parte, trabaja de forma similar pero no igual. Habíamos visto que en el generador, el elemento que se encargaba de girar, ¿no?, que se encarga de girar, y también en el mismo bucle de cable que giraba en el generador, es donde se genera la corriente, y es donde, a través de este cableado, ¿no?, dentro de este bucle que gira, que sale hacia el sistema, ¿no?, a cargar la batería y alimentar los demás circuitos, ¿no? Entonces, en ese mismo bucle de cable, en el caso del generador, se dice que se cargaba de inducir corriente ahí mismo, y por ahí mismo también salía a través del conmutador, las escobillas, ¿no?, y alimentar el sistema. En el caso del alternador, trabaja de forma parecida, dijimos, pero no igual. En el caso del alternador vamos a tener acá adentro, en el centro, tenemos las masas polares, ¿no?, la masa polar, positiva, negativa o norte y sur. Y este es el elemento giratorio, ¿ya? A este elemento giratorio se le conoce como estator. Perdón, no es el estator, viene a ser el rotor, ¿no?, ya que es un elemento que va a estar girando constantemente, viene a ser nuestro rotor. Bien, entonces en el alternador las masas polares van a ser móviles, van a ser giratorias, ¿no?, y se conoce como rotor. Bien, y ese campo magnético que está girando junto con esas masas polares se encarga justamente de inducir corriente en el bucle de cable que está alrededor, ¿no?, y que va a ser fijo, es estático, en este caso este bucle de cable, y se conoce como estator, ¿no? Y es ahí donde tenemos bobinados, cableados, donde se va a generar y se va a captar ese pulso de corriente que se genera gracias al giro de la masa polar. ¿Listo? Ahora, esta salida, esta corriente que se está induciendo en el estator, ¿no?, en los bucles de cables del estator, sale, y en este caso sí va a salir como corriente alterna, ya que tenemos una masa polar que se va a alternar, va a pasar, ¿no?, en esa posición el polo sur está arriba y el polo norte abajo. Cuando gira 180 grados, el polo sur va a estar abajo y el polo norte va a estar arriba. Entonces el flujo de corriente o el tipo de corriente que se genera, ¿no?, aquí sí es corriente alterna. Entonces lo que tenemos acá es este tipo de corriente. Bien, a partir de acá va a pasar a través de un puente de diodos. ¿Listo? La corriente pasa a través de un puente de diodos, ¿sí? Y aquí, luego de pasar a través de este puente de diodos rectificador, lo que se obtiene es una salida de corriente ahora, pero de este tipo, continua. Entonces, la diferencia del generador, el alternador realiza la rectificación, pero rectificación electrónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque utiliza diodos rectificadores, ¿no?, para generar ese cambio de corriente alterna a corriente continua, ¿sí? Entonces, en el ejemplo vemos acá, ¿no?, respecto a la imagen de arriba, ¿sí?, donde la masa polar sur es arriba y la masa polar norte es abajo, ¿sí?, el flujo de corriente, mira, se va en sentido antihorario, ¿no?, y cuando cambie de posición la masa polar, el flujo de corriente se da en sentido horario, ¿no? Ok, entonces sale, ¿no es cierto?, corriente alterna, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué falta? Falta aquí un puente rectificador, ¿no? ¿Qué utiliza ese puente rectificador? Diodos, ¿no?
diodos para poder rectificar esa corriente de alterna a continua, ¿no? Bien, entonces mencionamos también que quien genera esa energía eléctrica justamente es el giro, ¿no? El giro de esas masas polares, ¿no? O sea, y también significa que mientras más rápido gira, más corriente genera. Pero ahora, el campo magnético se hace más fuerte mientras más rápido gira el alternador. O sea, si yo acelero el motor de combustión interna, significa que mi alternador va a generar más corriente también, ¿no? Bien, ahora, pero ese campo magnético, recuerden que viaja en el aire, ¿no? No es como un flujo de corriente que viaja a través de un cable, de un conductor, sino que ese campo magnético se expande en el aire, ¿no? Mientras más fuerte es, se puede expandir mucho en el aire y se puede también perder, ¿no? Se puede de alguna forma desaprovechar esa energía que se expande. Bien, entonces se utiliza la misma carcasa, ¿no? del alternador para que ese campo magnético que se ha generado alrededor del rotor al momento de que gira no se expanda demasiado y se concentre todo adentro, dentro del alternador. Entonces justamente la carcasa, no el bastidor, se utiliza como un elemento de baja reluctancia que va a permitir que la corriente o el campo magnético fluya dentro de ese campo y se concentre mejor aquí, de tal manera que el rotor que está acá genera mayor cantidad de corriente o genera más corriente eficientemente dentro del alternador mismo, ¿no? Donde específicamente en los bobinados del estator, ¿no? Que están alrededor del rotor. Ahora, el estator, ¿no? Que viene a ser el inducido, en este caso y está alrededor del rotor, vamos a encontrarlo en dos configuraciones: configuración delta y configuración Y, ¿no? O triángulo, si quieren verlo, ¿no? Y configuración Y, ¿no? Bien, ¿qué significa tener la configuración delta y Y? Pues veamos acá, ¿no? La configuración delta, ¿qué significa? Que vamos a encontrar tres bobinados, ¿sí? Como estator, ¿no? En el estator, que están conectados de esta forma, como lo vemos acá, ¿no? Y donde podemos, ¿cómo lo puedo reconocer? Bueno, fácilmente. Cada bobinado se supone que tiene dos extremos, ¿no? Dos extremos. Y acá tenemos tres puntos de conexión para los tres bobinados, lo cual significa que yo voy a tener acá dos cables. En este otro punto dos cables y este punto dos cables. Si yo me pongo a verificar un alternador, ¿sí? Y verifico el estator, ¿sí? Si a su vez yo encuentro que van a haber seis cables que van a estar en tres puntos, ¿no? Y no más de seis cables, entonces estaríamos hablando de un estator que tiene una conexión de tipo delta, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas en este caso? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de... Generan entonces un mayor flujo de corriente. Bien, y podemos observar aquí que la corriente o los pulsos de corriente en estos tres inducidos, ¿no? En esos tres bobinados, tienen un desfase de 120 grados. ¿Sí? Recordemos que un ciclo completo del alternador se trabaja en 360 grados o una vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí voltaje de fase representado en la gráfica, donde encontramos el pulso de corriente de la bobina BA, ¿no? Entonces lo voy a representar de esta forma, ¿no? BA, ¿sí? Y lo voy a pintar de color azul en este caso, ¿no? ¿Sí? 120 grados después viene el pulso de corriente de la bobina CB, ¿no? De la fase CB, también conocido como fase. ¿Qué vendría a ser eso? Y luego de 120 grados más de giro, viene el pulso de voltaje generado de la bobina AC. ¿Ok? Entonces, estos son los pulsos de corriente que se generan en este estator, ¿no? Con un 120 grados de desfase, ¿no? O de separación, ¿no? Pero todavía no están siendo rectificados, ¿no? Hagamos una comparación con el estator tipo Y. Acá lo que vamos a ver es que los devanados de fase, ¿no? Los devanados de fase, ¿sí? Significa que van a unir
dos bucles, ¿no? Están uniendo este bucle, por ejemplo, con este bucle, ¿no? ¿Cuántos bucles tenemos aquí en serie? Tenemos dos bucles, un bucle y otro bucle más en serie, ¿no? Acá tendríamos otro bucle y otro bucle, ¿no? Que están conectados en serie también. Y acá tenemos otros dos bucles. Bien, entonces yo encuentro dos bucles en serie que van a trabajar. Entonces aquí la diferencia es que la fase, ¿no? El devanado de fase, entonces cada fase en este caso va a ser, por ejemplo, de A hasta B, ¿no? Otra fase vendría a ser de B hasta C y otra fase del punto C hasta el punto A, ¿no? Ahora dentro de la fase AB yo encuentro dos bucles, ¿no? Encuentro el bucle A, B sub 1 y encuentro el bucle B sub 1, B, ¿no? Dentro de la fase BC encuentro el bucle B hasta C sub 1 y encuentro el bucle C sub 1 hasta C. Y dentro de la fase CA encuentro el bucle C hasta A sub 1 y encuentro A sub 1 hasta A, ¿no? Entonces cada fase incluye dos bucles, ¿no? Bien, entonces ¿cuál es la ventaja acá? Al tener dos bucles en serie, ¿no? Dentro de cada fase, significa que aquí el voltaje va a ser mayor. El voltaje generado va a ser mayor, ¿no? Y comparemos, ¿no? El voltaje del devanado delta, ¿sí? Solamente trabajaba con un bucle nada más en cada fase, ¿no? Acá yo encuentro dos bucles en cada fase y por lo tanto el voltaje de cada bucle se suma, ¿no? Entonces esa es la ventaja del aislador tipo Y, ¿no? De igual forma que en el caso anterior, los pulsos de voltaje generados tienen un desfase de 120 grados también, ¿no? Ese es el pulso del bucle BA, ¿sí? Que vendría a incluir todo esto de acá. El pulso de devanado CB, 120 grados después, ¿sí? Viene a ser este y estaría incluyendo toda esta fase de acá, ¿no? Dos bucles. Y el pulso de la fase AC, 120 grados después, que sería todo esto de acá. Bien, ¿qué significa? Que cada uno de estas fases tiene una conexión, sale, ¿no? Porque acá dentro de estos dos puntos se está generando un pulso de voltaje. Dentro de estos dos puntos se está generando otro punto de voltaje, ¿no es cierto? Entonces, estas fases tienen que estar conectadas, ¿sí? Tienen que estar conectadas a un puente de Dios rectificador, porque recuerden que todavía en esta fase todavía la corriente generada es de forma alterna, todavía es corriente alterna, ¿no? Hasta que tenemos corriente así, o voltaje alterno, ¿listo? Y esto tiene que entrar ¿a dónde? A un puente de diodos rectificador, ¿no? Entonces, para hacer la rectificación, habíamos mencionado que se hace uso de los diodos, ¿no? Los diodos son los elementos que van a encargarse de rectificar esa corriente alterna a corriente continua, ¿no? Y van a encontrarse dentro de un puente de diodos, ¿no? Que viene a ser así, ¿sí? O se ve de esta forma. ¿Listo? Acá tenemos el ejemplo de un puente rectificador, ¿no? Un devanado tipo Y, donde vamos a hacer una explicación, ¿no? Poniéndonos en el caso, ¿no? Que el rotor está acá adentro, ¿no? Se supone que el rotor está girando acá adentro. Estas fases están alrededor del rotor que va girando. Y bien, se generan entonces
pulsos de voltaje cada 120 grados, ¿no? Bien, entonces cuando le toca generar su pulso de voltaje al devanado AB, entonces vamos a poner el ejemplo que tengo acá. En un momento se supone que el punto A tiene que ser positivo y el punto B tiene que ser negativo, lo cual significa que sale un pulso de corriente desde A y va a retornar, se supone, ¿no?, a través del punto B a esta fase, porque este es el elemento que ahorita está trabajando como si fuera una fuente por ese momento, porque está generándome ese pulso de voltaje. Recordemos que los diodos son elementos que van a trabajar permitiendo que la corriente fluya en un solo sentido, en polaridad inversa. Aquí estaría tratando de ingresar a este diodo en polaridad inversa, lo cual entonces no va a permitir, ¿no? No se va a dar, no va a pasar corriente por ahí. En cambio por aquí, ¿no?, está entrando corriente positiva por este lado, ¿sí? Mientras que en el otro lado este diodo es negativo. Entonces está entrando o está llegando al diodo con la polaridad correcta. ¿Va a pasar por el diodo? Sí, ¿no? En el otro caso, en el diodo que vimos acá, no va a ingresar porque estaría tratando de pasar, pero a través de la polaridad inversa, ¿no? El diodo en polaridad inversa. Bien, entonces pasa corriente entonces a través de este diodo. Viene por acá. No va a poder pasar por aquí ni por aquí porque estos diodos estarían en polaridad inversa, ¿correcto? ¿Sí? Entonces continúa su camino. Continúa su camino. Ingresa ese pulso, ¿no?, hacia la batería. Recordemos que la batería normalmente entrega energía, sale corriente por positivo y entrega energía al sistema. Pero en este caso se está recargando la batería, está ingresando corriente por su borne positivo a la batería, ¿no? Cumple su ciclo de recarga, sale la corriente por el borne negativo, continúa su camino. Y ahora va a tratar de pasar por alguno de estos diodos, ¿no? Tiene tres posibles caminos. Bien, por aquí no va a poder pasar por el primero de arriba. ¿Por qué? Porque recuerda que la corriente está tratando de ingresar también en polaridad inversa, ¿no?, hacia acá. Por lo tanto, entonces no va a poder. ¿Sí? No va a poder ingresar por ahí. Bien. Va a tratar de ingresar probablemente también por acá abajo. Pero no va a poder. ¿Por qué? Porque este terminal, date cuenta, estaría conectado al terminal C. Pero el terminal C en este punto no está trabajando. Estamos trabajando con la fase AB. Entonces, todavía no está trabajando este terminal C, ¿no? Tiene que retornar, recuerden, dijimos al principio, hacia el terminal B, que es ahí donde se cierra el ciclo de la fase AB. ¿Correcto? Entonces, si veo por acá, este diodo, ¿sí?, está conectado a su lado negativo justamente al terminal B, ¿no? Entonces, positivo acá, negativo en este lado, ¿no? Ingresa a través de este diodo y finalmente llega a retornar a la fase AB, ¿no?, al terminal B. Entonces los diodos que trabajan en este caso son estos dos, ¿no? Bien. 120 grados después se supone que gira y comienza la fase de BC. Entonces voy a pintarle color azul. Entonces ahora B será positivo, recuerden, porque tiene que cambiar de todas maneras, ¿no? Y C va a ser negativo. Ahora la corriente sale por B. ¿Sí? Hace rato estamos cambiando de fase, estamos con la fase, perdón, BC. ¿Va a ir a la izquierda? No, no puede ir a la izquierda, está en polaridad inversa. Va hacia la derecha, pasa a través de este diodo. Tampoco puede ir al diodo de que está hacia arriba o al diodo de abajo porque estaría en polaridad inversa. Nuevamente cumple el ciclo que cumplió hace rato. La otra fase, ¿no? Ingresa nuevamente a la batería también. Y esta fase ahora también le entrega energía a la batería. Se recarga la batería y sale corriente. Recuerden que ahora la corriente tiene que regresar al terminal C, ¿no? Entonces ya voy viendo cuál es el diodo que está conectado a terminal C y es el diodo de abajo.
los de arriba no están trabajando, se supone. El que está trabajando es la fase BC. Y el diodo de abajo justamente es el que está conectado al terminal C, ¿no? Y pasa por ahí. Y finalmente regresa al terminal. Sí. Finalmente vamos con la fase CA, donde C va a ser positivo y A va a ser negativo, ¿no? Entonces la corriente sale a través de C, saldría a través y pasaría a través de este diodo, ¿no? Estaría en polaridad directa. Nuevamente recorre este circuito. Recarga la batería. Y ahora el único que está conectado, recuerden, ahora la corriente tiene que regresar por el terminal A. Entonces el único que está habilitado para hacer que la corriente retorne por el terminal A es el de acá arriba, ¿no? El diodo de acá arriba. Entonces cada terminal, si se dan cuenta, por un momento ha sido positivo y luego cambió, luego se volvió negativo cuando cambió de fase, ¿no? Al principio era positivo, ¿no? Al final termina siendo negativo, ¿no? Con el ciclo, dentro del ciclo CA, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, antes de que pase la corriente por el puente rectificador, en cada uno de los devanados de fase, en cada una de las fases, y acá adentro todavía la corriente, todavía se obtiene, ¿no? Obviamente son pulsos de corriente, obviamente con 120 grados de separación, no desfase, ¿no? Son pulsos de corriente alternos, ¿no? Pero ya cuando pasa a través de este puente rectificador, lo que va a hacer este puente rectificador es lo siguiente, ¿no? Que cada devanado de fase, el lado negativo, todos estos lados negativos, los vuelve positivos. Entonces, los lados positivos podrían estar así, ¿no? Positivos. Ok. Y lo que debía ser negativo para cada uno de ellos, lo que hace es volverlo positivo. ¿Correcto? Bien, de tal forma que lo que va a quedarnos al final va a ser algo como esto. ¿Sí? Entonces los voltajes de espira o de bucle, ¿no? El voltaje de fase finalmente, lo que hace el puente rectificador después de que pasan por ahí es cambiar, ¿no? Los pulsos negativos los vuelve positivos, ¿no? Entonces todo lo que era acá abajo, lo que estaba en la parte de abajo, ¿no? Como pulso, entonces cambia, ¿no? Y los convierte positivos, ¿no? Finalmente, luego de considerar que tenemos 3 devanados, ¿no? Lo que se tiene es esto, ¿no? ¿Bien? Entonces, obviamente acá debería haber estas curvas, ¿no? Pero no se consideran, porque lo que se considera como corriente efectiva o como voltaje efectivo justamente lo que queda ahí, ¿no? Los picos, básicamente. Claro que hay ciertas irregularidades, ¿no? Hay armónicos por ahí, ¿no? Hay picos y valles pequeñitos, ¿no? Subidas y pequeñas bajadas de voltaje. Bien, entonces esto también necesita una compensación, necesita compensar esa pequeña caída de voltaje, ¿no? ¿Cómo se compensa esto? ¿Cómo se puede hacer que esto sea más lineal, más estable, ¿no? Y no tenga tantas subidas y bajadas pequeñitas? A través de los condensadores, ¿no? O acumuladores de voltaje. Entonces, con un condensador, entonces se logra compensar esas pequeñas caídas de voltaje, ¿no? ¿Sí? En el caso de los devanados de fase, bien, viene a ser exactamente lo mismo, ¿no? De los devanados delta, tipo Y, entonces la rectificación viene a ser básicamente del mismo tipo a través de un puente de diodos, ¿no? Un rectificador. Bien, entonces este viene a ser el principio de funcionamiento de nuestro alternador, ¿no? La rectificación de corriente que se da a través de los diodos, ¿no?
donde los picos de voltaje o los pulsos de voltaje que se generan en cada devanado, que tienen 120 grados de desfase, ¿no? Entre las fases, ¿sí? Recordemos que esos pulsos, ¿no? de negativos, ¿no? que se van a dar en estos devanados, finalmente los diodos rectificadores lo convierten en pulsos positivos, ¿no? Obteniendo básicamente ya una línea, casi una línea, ¿no es cierto?, de voltaje casi continuo, ¿no? En este caso de tipo positivo, ¿no? De forma continua, que a su vez va a ser apoyado y va a ser compensado gracias a los condensadores que se utiliza también en el sistema de carga, ¿no? En el alternador. Bien, entonces esto lo vamos a complementar con lo que se haga en teoría, ¿sí? Y algunas actividades también. Bien, entonces es todo con este video.